Bueno, leamos los últimos versículos. Leamos los últimos versículos, los últimos dos versículos que vimos la vez pasada. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 11. Entonces Pablo les dice a los hermanos de Roma: yo quiero ir a verlos, es mi deseo verlos. Les dice: porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, Dios, una vez más, por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, para con nosotros, porque nos has traído a este lugar, Señor. Durante la semana nos has cuidado, nos has provisto alimento, has guardado nuestra familia, a pesar que hay enfermedades, a pesar que hay momentos difíciles, a pesar que muchas veces viene el desánimo, tú nos has cuidado, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para honrarte, Dios, en tu día, el día del Señor. Dios, usa mi vida para hablar a tu iglesia conforme tú quieres, conforme a la necesidad que hay en cada corazón. Y dispone el corazón de los hermanos, de las personas que hoy están aquí, para que reciban tu palabra con sencillez, con humildad y con amor, Señor. Quita toda preocupación de sus vidas en este momento, de sus corazones. Toda cosa, Señor, que les impida que tu palabra pueda hablar a sus vidas hoy, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les pido que esté atento, evitemos conversar, charlar en medio de la enseñanza. Estemos atentos a la palabra. Solo es una hora más o menos que pasamos aquí, esperando que en nuestros hogares podamos pasar más tiempo, ¿no?, en medio de la palabra. Vamos a comenzar, versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 13. Y sigue hablando Pablo y les dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Mire, Pablo quería que los creyentes de Roma no pensaran que él era incumplido o que no había querido irlos a ver. Pablo les dice: hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. O sea, Pablo quería ir, pero no podía. Eso aprendíamos el domingo pasado. No es cuando nosotros queremos, sino cuando el Señor quiere. ¿Sí? Sino cuando el Señor quiere. Deseaba y no saber para qué. ¿Para obtener qué? Fruto. Obtener frutos. Algún fruto, dice la palabra, miren, buenos frutos. Como él lo había obtenido en otras iglesias que no eran de judíos, sino de gentiles. Y ahí lo dice el texto, miren, entre los demás gentiles. Y aquí vemos otro propósito de la iglesia, mis hermanos. ¿Cuál es? Que la iglesia de... Estamos dispersos. Que la iglesia de frutos, fruto. Que haya frutos, mis hermanos. Que se manifiesten esas actitudes espirituales en la vida de cada creyente. Las actitudes espirituales que caracterizan a un creyente genuino, guiado por el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Antes de que lo leamos, mis hermanos, muchas veces a través de la palabra exhortamos, y hoy no va a ser la excepción. Pero mis hermanos,
cuando Dios nos exhorte a través de su palabra, no deberíamos enojarnos, a menos que estemos haciendo algo de lo que la exhortación nos dice. ¿Sí? Porque mire, si alguien habla de fornicación y yo no tengo nada que ver con eso, normal. Por ahí dice un dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. ¿Sí? Les aclaro eso porque después dicen, ay, no, hermano, ¿sí? Gálatas 5, 22 a 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, mis hermanos, es triste ver a personas que llevan años en la iglesia y no hay frutos en su vida. No hay frutos. Siguen siendo los mismos impuntuales, los mismos inconstantes, no les gusta servir. Es triste, pero pasa en la iglesia. Su actitud, sus palabras, sus malos hábitos siguen siendo los mismos que cuando llegaron a la congregación. ¿Qué les parece? ¿Ahí hay fruto? No hay fruto, mis hermanos. No hay frutos. Y esa no es la voluntad de Dios, mis hermanos. La voluntad de Dios es que demos fruto y crezcamos. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Por qué muchas personas no dan fruto en la iglesia o no crecen espiritualmente? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay iglesias donde no hay alimento, pero ¿qué en las iglesias donde sí hay alimento? Le voy a dar una razón. Puede ser porque han dejado de luchar o no entienden que estamos en una lucha. Estamos en una lucha. Yo siempre les he dicho, desde el momento que usted se levanta de su cama, si es cristiano, se va a enfrentar a una lucha constante. Donde quiera que vaya, al colegio, a la universidad, al trabajo, hay una lucha. El mundo, la sociedad, las filosofías, el conocimiento del mundo va a tratar de caer con todo. La pregunta es, ¿usted está preparado para la lucha o está desarmado? Gálatas 5, 16 al 17. Más atrásito del que leímos. Gálatas 5, 16 al 17. Miren la recomendación de Pablo para los cristianos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Miren lo importante ese texto. La carne quiere hacer lo que a ella se le da, perdón la palabra, la carne. ¿Sí? Miren, mis hermanos, la batalla que tenemos nosotros no es una batalla entre nuestra parte buena y nuestra parte mala, ¿no? A veces en las películas o en los dibujos animados ha visto que muestran a una persona y en la parte derecha tiene un angelito y en la parte izquierda un diablo, y le está diciendo el uno que haga esto y el otro no. Aquí claramente me dice, mire, que hay una lucha entre nuestra carne, esos residuos del hombre viejo que quedaron ahí, que están rezagados y que a veces salen a flote, en contra de qué? Del Espíritu Santo. Por eso la palabra en Gálatas Espíritu está con qué? Con mayúscula. Una lucha entre esos residuos del hombre viejo y el Espíritu. La carne quiere hacer algo, el Espíritu dice no, y ahí viene la lucha. Ahí viene la lucha. Lo que el Espíritu Santo desea para nosotros. El Espíritu Santo desea que meditemos en las Escrituras. Nuestra carne quiere ver unas 30 capítulos de la serie favorita. Nuestra carne quiere que oremos. Perdón, nuestro espíritu quiere que oremos, el Espíritu Santo. Nuestra carne quiere ir por otro camino distinto. El Espíritu Santo quiere que alabemos a Dios de corazón, que lleguemos temprano. Nuestra carne dice, no, eso que va a estar llegando temprano, la iglesia ya llega para cuando ya estén predicando. La carne, mis hermanos, quiere todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una lucha y muchos no la han entendido. No la han entendido.
¿Quién ganará? ¿Quién creen que ganará? Al que le pongas más atención. Al que le pongas más atención. El problema es que no estamos luchando. Estamos más lamentándonos que luchando. ¿Se han dado cuenta? Ay, fallé otra vez. Ay, no, fallé. Lamentándonos. Lamentos. Ay, no, otra vez. Ay, otra vez volví a decir eso. Ay, otra vez volví a meterme con quien no debía. Ay, lamentándonos. Estamos lamentándonos más que luchando. ¿Sí? Y el lamento no sirve para nada. ¿Para qué sirve el lamento? ¿De qué sirve que un esposo diga a la esposa, te engañé, ya no lo volveré a hacer, ay, fallé, te engañé? Y el día de mañana, otra vez. Y hay mujeres que los perdonan. Ya llevan como 3 cachoneadas y así. Triste. Triste. Hay una lucha, mis hermanos, y no estamos luchando. Cuando tú le preguntas al impuntual, no hablo de impuntual solo en el culto, sino en todo. ¿Por qué llegaste tarde? Ay, no fallé, no lo volveré a hacer. Perdóneme. Y vuelve. Ay, no lo volveré a hacer. Y vuelve. Es lo mismo. Estamos lamentándonos. Su respuesta siempre es la misma. Qué pena, me disculpan, trataré de no volverlo a hacer. ¿Por qué creen, mis hermanos? Porque no estamos luchando. No vemos el verdadero problema de esas cosas que afectan nuestra vida espiritual, que afectan nuestra vida de testimonio. No vemos el problema. Miren, mis hermanos, un verdadero creyente luchará y seguirá luchando hasta que el Señor venga. La lucha no termina nunca, hasta que el Señor venga. Mateo 26, 41 es una realidad. Mateo 26, 41. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si no entendemos que la carne es débil, vamos a perder siempre, mis hermanos. Vamos a perder. ¿Por qué sigues llegando tarde? ¿Por qué sigues viendo esos videos inmorales? ¿Por qué eres inconstante? ¿Por qué siguen saliendo esas palabras de tu boca que no le agradan a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sigues fornicando o mintiendo? Puede haber 2 razones. Una, no eres creyente, no has nacido de nuevo. La segunda, no estás luchando. Estás dejando que la carne tome el control de tu vida. Estás menguando, cediendo a la carne. Eso puede estar pasando. ¿Por qué? Porque no estás velando, no estás orando, no estás ayunando, no estás dedicando el tiempo que necesitas para que crezcas espiritualmente. ¿Por qué muchos cristianos se desaniman y quieren tirar la toalla? Porque no están velando y orando y están dejándose llevar. Recuerda, la carne es débil. Y si dejamos de velar, de ayunar, de orar, de buscar constantemente al Señor, si dejamos de luchar, vamos a vivir vidas mediocres y vacías. ¿Y sabe qué va a pasar ahí? Que el Evangelio se va a volver una carga pesada para nuestras vidas. La vida cristiana se va a volver una carga pesada, mis hermanos, para nosotros. Una característica de un verdadero cristiano, ¿sabe cuál es? Que va a luchar para agradar al Señor. ¿Habrá momentos que se desanimará? Sí. ¿Habrá momentos que quedará claudicar? Sí. Pero va a seguir luchando. Se va a levantar y va a continuar luchando hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, mis hermanos. Mis hermanos, una persona que no lucha en contra de su pecado es porque ama su pecado y no ama al Señor. Si usted está luchando con un pecado y constantemente cae en ese pecado, es porque ama ese pecado. ¿Qué más respuesta puede haber ahí? Si uno odia algo, ¿qué hace? Trata de apartarlo de su vida lo más posible. ¿Sí? Si usted le cae mal a alguien, ¿qué trata de hacer? De apartarse. No es lo correcto, ¿no? Pero tiene que arreglarse en la iglesia, ¿no? Pero usted trata de apartarse de esa persona.
Usted tiene un compañero de trabajo que es mal hablado, grosero, atarbán. ¿Usted qué trata de hacer? Apartarse de esa persona. Predíquele y si no escuchó, pues aléjese. Pero si usted lo acerca más a esa persona y comparte más con esa persona, ¿qué da a entender? Que le agrada. Le agrada. Se regocija en lo que él hace. Es lo mismo con el pecado. Si usted se pega más al pecado, pues porque le gusta el pecado. No ama a Dios. No amamos a Dios cuando amamos más el pecado, mis hermanos. El falso cristiano jamás luchará. Seguirá siempre lo mismo. Impuntual, mentiroso, fornicario, etc. Porque no ama a Dios, ama su pecado. Por eso, mis hermanos, Dios quiere que demos frutos. Al ritmo en el que Dios quiere que lo hagamos. Unos lo harán más, otros lo harán menos, pero demos frutos. Frutos. Si usted siembra un arbolito en su casa, ¿qué quiere que dé el arbolito? No sé, que sea de naranjas. ¿Qué quiere que dé? Naranjas, pues. El día de mañana quiere usted coger una naranjita bien rica, partirla y comérsela. Pero si ese árbol está seco y no da nada, ¿usted qué hace con ese árbol? Ni siquiera sirve para dar sombra ese árbol. Para que vengan los perritos ahí. Para nada, lo corta. Dios quiere que demos frutos. Cuando la Biblia habla de personas que no tienen frutos, ¿sabe a quién pone de ejemplo? A los falsos maestros. Veámoslo, mire. Judas 12:13. Judas 12:13. Y les habla fuertemente, los describe fuertemente. Mire cómo habla Judas acerca de estos hombres. Judas 12:13. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Qué dice? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Sabe qué es desarraigados? Coger ese árbol y sacarlo de la raíz. Pero ¿sabe qué pasa? Esos árboles desarraigados son fáciles de quitar. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas. Salió el arbolito para quemarlo. Dios quiere que demos frutos, y para dar frutos debemos estar bien arraigados. ¿En qué? En Dios y su palabra, mis hermanos. En Dios y su palabra. Una persona que lleva años en la congregación y no ha dado frutos, simplemente no es creyente. No lo digo yo, lo dice el Señor. Mateo 7, 17 al 20. Leámoslo. Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere usted conocer a un cristiano genuino? Vea sus frutos. Búsquele frutos. ¿Para qué sirven los frutos en un árbol? Para alimentarnos, para disfrutar. Cuando usted ve a un cristiano, busque esos frutos. ¿Esos frutos están siendo de bendición para su vida? Pregúntese eso. Mis frutos, si yo estoy dando frutos, ¿estoy siendo de bendición para la vida de otros? Ahí hay frutos, mis hermanos. O si no, hay malos frutos que no son de bendición. Gloria a Dios que se convirtió Daddy Yankee. Gloria a Dios, Señor. Farruko se convirtió. Espérese un momentico. Mire qué frutos van a dar. No vaya a comprar su música. No sea lo que ahorita comprar su música. Espere a ver qué frutos dan. Espérese. Porque dicen por ahí que se convirtió un cantante famoso y ya todo el mundo, hasta ya invitan a las iglesias ya. Ahí invitamos a Daddy Yankee que predique, ¿no? ¿Ya se convirtió? ¿Hace cuánto? Hace una semana. ¿Qué frutos hay en esa supuesta conversión?
Eso debemos preguntarnos, mis hermanos. No nos apresuremos. ¿Qué frutos hay en la persona que se convirtió? ¡Ay, se convirtieron 20 personas! ¡Qué bendición! Esperemos a ver qué frutos hay en esas vidas. Esperemos. Este versículo de Romanos 1:13 que leímos posiblemente nos da a entender que en la iglesia de Roma había más personas no judías que judíos, ¿sí? Más personas gentiles. Y aquí vemos ese llamado que le hizo Dios a Pablo como el apóstol a los gentiles. Sigamos, Romanos 1:14. Romanos 1:14. Sigue hablando el apóstol Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Mire, los griegos eran la clase más sofisticada de la época. Los griegos. Una clase sofisticada en el tiempo de Pablo. Eran símbolo de estatus y de sabiduría los griegos. En contraparte a los griegos había una palabra que utilizaban ellos, que era la palabra bárbaro. Bárbaro. ¿A qué le suena bárbaro? Mire, este era un término despectivo. Un término despectivo que los griegos usaban para referirse a las personas que no hablaban el idioma griego o que no eran griegos. Los llamaban bárbaros. Los llamaban bárbaros. Cada vez que alguien hablaba en otro idioma que no era el griego, los griegos decían, yo no lo entiendo, está diciendo bar, pero eso que no dice nada, y ahí sale bárbaros. O sea, son palabras sin sentido, y los tenían por menos a los bárbaros, mire, a las personas que no hablaban el griego. Mire, recordemos que Grecia era un símbolo de cultura, de sabiduría y de conocimiento. Si usted era griego, mejor dicho, era una persona importante. Si no era griego, era visto por debajo del hombro. Los griegos, miren. Por ello el término bárbaro o no sabio aplica a personas que no eran no educadas en la cultura. A todos los que no eran griegos se los consideraba los no sabios. Ese griego es una persona sabia. Ese no es griego, no es sabio. Ellos eran muy, digamos, meticulosos con eso. A los no sabios del mundo. Pablo tenía claro algo, mire. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y por eso, ¿cuál era el anhelo de Pablo? Que todo mundo conociera el Evangelio. Desde el más pobre hasta el más rico. Desde el más sabio hasta el menos sabio. Todos. Recuerdan que yo les dije que en Roma había lugares que eran marginados, donde había mucha gente pobre. Allá quería llegar Pablo. A esos lugares. A todo lugar a predicar el Evangelio. Este verso se puede traducir así mejor, mire. Traducción lenguaje actual. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. ¿Cuál era el deseo de Pablo? ¿A qué? ¿A quiénes? A todos. A todos. Una vez les decía que me da vergüenza que haya lugares que se llamen iglesias cristianas, donde es la iglesia de los empresarios y profesionales. Y si va una persona humilde, no entra. No son iglesias eso. Eso no deberían llamarse iglesias. ¿Usted sabía que en la antigüedad, en el siglo III, en el siglo IV, había iglesias clasistas? Eran iglesias donde entraba la gente y a los ricos se los ponía de un lado y a los pobres de otro. No quiero decir así que sean los ricos y a los pobres, ¿no? Ay, hermanos, está... Por fe, dice, ¿no? Estaban los ricos y estaban los pobres, eran iglesias clasistas. ¿Sí? Iglesias clasistas, mira. Iglesias clasistas de la época. ¿Usted ha escuchado
de una denominación llamada los metodistas? ¿Usted cómo cree que nacieron las iglesias metodistas? Mire, en esa época los templos eran lugares donde se predicaba el evangelio. Y generalmente la gente que se congregaba era gente de alta sociedad o gente acomodada. ¿Y dónde estaba la gente humilde y gente pobre? Pues trabajando en las minas y en los pueblos, en el campo. Ellos generalmente no podían congregarse. Y cuando alguno decidía congregarse, ¿qué pasaba? No lo dejaban entrar, o lo dejaban entrar y le decían, siéntate por allá, siéntate por allá. Así. La gente pobre y humilde no podía escuchar el evangelio. Esperemos que... La gente, pongan atención aquí, hermano, no se distraigan. Mis hermanos, la gente pobre y humilde no podía escuchar el evangelio. ¿Cómo hacían para escuchar el evangelio? No podían. Ahí nacieron los metodistas, miren, los metodistas. ¿Qué sucedía? Un pastor, ¿qué debía hacer para que la gente de los campos pudiera escuchar el evangelio? Ir allá. Pero ellos no lo iban a hacer porque eso era rebajarse. Y ningún predicador que se considerara un hombre prestigioso iba a hacer eso. Ahí nacen los metodistas. Dos grandes hombres que usted debe conocerlos por la historia, John Whitfield y John Wesley. ¿Qué hicieron esos hombres? ¿Qué hizo este hombre llamado John Wesley? Comenzó a ir a las iglesias a que lo dejaran predicar y a decirle a la gente, ustedes son pecadores y deben arrepentirse. ¿Qué creen que hizo la gente? Lo sacaron a patadas. ¿Y qué dijo John Wesley? Si esta gente no me va a escuchar, me voy al campo. Y comenzó a predicarle a los campesinos y a la gente humilde. ¿Y qué hizo esa gente? Lo escucharon. Y así nació la iglesia metodista. ¿Qué decían de John Wesley? ¿Cómo es posible que ese hombre se rebaje y llegue a predicar a esos pobres por allá? Y así nacieron ellos, predicándole a la gente humilde en el campo. Incluso el hermano de John Wesley se llamaba Charles Wesley, que compuso grandes himnos. Un himno conocido de él, maravilloso es el gran amor. Sí, que lo hemos cantado acá. Así llegaron muchos a conocer el evangelio, mis hermanos, por medio de ellos. Por eso, mis hermanos, debemos llevar la predicación a todos, ricos, pobres, sabios, no sabios. Es que no, a ese no le predico porque ese es como tonto. Es que ese no le predico porque es rico, es que ese es pobre, es que ese me cae mal. A todo mundo debemos llevar la enseñanza. ¿Amén? El evangelio a todo el mundo. Eso se llama amor y pasión como la tenía Pablo. Esa era la obligación que tenía Pablo con Dios. Para Pablo, predicar el evangelio no era una sugerencia que le hacía el Señor, era una obligación. Es por eso que le predicó a todo mundo, debía llegar el mensaje. Es que él es rico, él tiene todo, ¿para qué le predico? Cualquier persona sin Cristo es un pobre, miserable, desventurado, que no tiene absolutamente nada. Es tan pobre que lo único que tiene es plata. Sin Cristo somos unos pobres perdidos, mis hermanos. No lo busque, se lo voy a leer este texto en la traducción lenguaje actual. Primera de Corintios 9, 16 al 17. Miren lo que dijo Pablo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Da coraje tantos lugares donde los obreros y falsos pastores fraudulentos se lucran del evangelio, aprovechándose de los ignorantes e incautos para sacarles la plata. Un día la pagarán, un día se presentarán delante de Dios y tendrán que pagar por cada palabra mentirosa que salió de su boca.
pero estamos llamados a predicar el verdadero evangelio. Sigamos, Romanos 1:15 al 16. Romanos 1:15 y 16. Sigue hablando el apóstol Pablo y dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí viene uno de los versículos más conocidos para nosotros, bien. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo les dice: mi mayor deseo es ir a verlos, romanos. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio, para enseñarles el evangelio, las buenas noticias. Y este verso tan conocido que les dije, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio. Te pregunto, hermano, ¿tú te avergüenzas del evangelio? ¿Te avergüenzas del evangelio? No, hermano, ¿cómo crees? ¿De que me voy a avergonzar si soy cristiano? Y entonces, ¿por qué no les predicas a tus compañeros del trabajo? ¿Por qué no les predicas a las personas que están a tu alrededor? ¿Por qué? Puede ser porque te avergüences del evangelio. ¿Por qué no les testificas a tus familiares y amigos? ¿Por qué? Puede ser que te avergüences del evangelio. ¿Por qué no defiendes el nombre de Cristo cuando es blasfemado? Hay gente que blasfema de Dios y somos cristianos y cerramos nuestra boca y no decimos nada. Si se enteran que soy cristiano, no, mejor me quedo calladito. Eso es avergonzarse del evangelio. ¿Por qué te escondes de la responsabilidad de ser un cristiano genuino frente al mundo? ¿Te avergüenzas del evangelio, hermano? No, ¿cómo cree, hermano? Entonces, ¿por qué no disciplinas a tus hijos si la Biblia lo manda? Entonces, ¿por qué no te sometes a tu esposo? Entonces, ¿por qué no amas a tu esposa? Entonces, ¿por qué no das un testimonio claro y verdadero de que naciste de nuevo? Si no lo hacemos es porque nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué muchos siguen viviendo vidas tibias y vacías? Porque se avergüenzan del evangelio. Porque les da vergüenza que les digan cristianos. ¿Por qué, mis hermanos? Si tu vida no está marcada por un testimonio claro y auténtico, es porque te avergüenzas del evangelio, del mismo Señor Jesús. Y Pablo, ¿qué les dice? Jamás me avergüenzo del evangelio. Antes, miren, no los busques, se los voy leyendo en sus versículos. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, segunda de Timoteo 2:9, antes en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Efesios 6:20, también dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo hablar. Mis hermanos, si somos creyentes verdaderos, no podemos avergonzarnos del evangelio. Es más, sabemos que por el evangelio vendrán momentos duros y difíciles a nuestra vida. ¿Qué cosas vendrán a nuestra vida? Quizá rechazo, persecución, burla, incluso la misma muerte. ¿Cuántos cristianos han muerto a lo largo de la historia por dar un testimonio? Miles. Por eso el mandato de Pablo para nosotros es este, mire, Filipenses 1, 27 al 29. Ya casi acabamos. Filipenses 1, 27 al 29. Miren lo que les dice Pablo a los filipenses y a nosotros también. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué nos concede Cristo? Riqueza, bendiciones. ¿Qué nos concede? No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Qué bonito es creer. Ah, yo creo en Cristo, qué lindo. ¿Pero te gusta padecer por Cristo? Ah, no, eso no, hermano, eso sí quítelo de ahí. Pues arranca la página de la Biblia, porque eso está ahí. Que creáis en Él, pero también que padezcáis. Hermano, es que mi familia me rechaza y me ataca mucho por ser cristiano. Eso es lo que vamos a recibir. Es que mi esposo no es creyente y es una lucha. Eso es lo que recibimos por ser cristianos. Persecución, burlas, incluso la muerte, mis hermanos, si el Señor así lo dispone. ¿Estás preparado para morir por Cristo? ¿Estamos preparados para morir por Cristo? En una ocasión les decía a mis hermanos que en la Inquisición muchos cristianos verdaderos, o hasta aún en el circo romano, muchos cristianos verdaderos negaron a Cristo. Hermano, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué les pasa? No los juzgamos, bien. La única manera de entender a esos cristianos sería estando en sus zapatos, estando en la hoguera, a punto de que prendan esa leña y nos quemen, estando en el circo romano, esperando a que abran las jaulas y salgan los leones a devorarnos. Sería la única manera de entender a esos cristianos que negaron posiblemente a Cristo. ¿Usted sabía que los romanos, días antes de sacar a los cristianos al circo romano, dejaban de alimentar a los leones? ¿Sabe para qué? Para que al momento que los leones salían a devorar a los cristianos, lo hicieran con más violencia. Esa era la crueldad. Y los cristianos estuvieron muchos dispuestos a morir, aunque otros negaron a Jesús. Pero no los juzgamos. Deberíamos preguntarnos más bien, ¿qué hubiéramos hecho nosotros estando en el lugar de ellos en ese momento? Hermano, jamás yo hubiera negado a Cristo. Yo hubiera estado dispuesto a morir. ¿Seguros? Por eso le digo, ¿y qué cuando lo niegas en medio de tus compañeros de trabajo de la sociedad? ¿Qué cuando pisoteas el nombre de Jesús por un momento de placer? Por un instante de placer. ¿Qué cuando haces que blasfemen el nombre de Cristo por tu mal testimonio? Muchos lo niegan de esa manera. Muchos. Que no seamos nosotros así, mis hermanos. No lo busque. Romanos 2, 19 al 24. Versión traducción lenguaje actual. Miren lo que dice Pablo. Esta palabra, mire, ¿por qué me gustó traducirla en esta versión? Porque suena bastante fuerte lo que dice Pablo. Romanos 2, 19 al 24. Se lo leo. Se sienten muy seguros al decirles a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero, ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen, y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Cuando yo leí esos versículos en esta traducción, me da fuerte, miren, porque a veces nosotros actuamos así. Nos creemos maestros de la Biblia, pero a veces no la obedecemos. No la obedecemos. ¿Usted cree que Pablo en algún momento pudo sentirse tan débil y agotado que pudo estar a punto de negar a Cristo para salvar su vida o recibir menos castigo? Posiblemente sí, y hasta era justificable, pero jamás lo hizo. Al contrario, mire, Pablo jamás se avergonzó de él.
ni cuando fue encarcelado en Filipos, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo en la cárcel de Filipos? Cantó himnos. Ni cuando fue echado en Tesalónica, ni cuando fue sacado a escondidas de Berea, ni cuando fue despreciado en Atenas, ni cuando fue juzgado como insensato en Corinto, ni cuando fue apedreado en Galacia. ¿Cómo quedó Pablo después de que lo apedrearon? Casi muerto. Lo sacaron afuera de la ciudad y cuando sus compañeros fueron a verlo, Pablo estaba totalmente destrozado. ¿Y qué hizo cuando se levantó? Volvió a predicar. Pablo jamás se retrasó del Evangelio. Siempre se mantuvo ansioso de predicar el Evangelio. Y él quería llegar a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la cuna del sistema político y religioso de la época. Y él quería predicar ahí. Ahí en ese lugar. A pesar de que podían matarlo. Predicar ahí. Nada detuvo a Pablo, ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución, ni el dolor físico, ni la misma soledad que experimentó. Nada lo detuvo. Nada pudo debilitar su denuedo y pasión para predicar el Evangelio. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso decía Pablo, mis hermanos. Nada lo detuvo, nada lo detuvo, mis hermanos. Por eso, sin temor a dudas, Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y esta palabra poder ya lo hemos aprendido antes. ¿De dónde viene la palabra poder? Dinamita, el dinamus de Dios, la dinamita de Dios, mis hermanos. Dinamita. Y debe estar para el celular. Mis hermanos, el Evangelio es un mensaje poderoso que causa estruendo, que levanta polvo, que trastorna las mismas entrañas del infierno. El Evangelio. A veces nosotros, el Evangelio, sí, el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. ¿Usted lo cree? Y el mensaje para algunos suena como locura. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? ¿Puedes leerlo bien fuertemente? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El dínamo de Dios. La gente del mundo, ¿qué dice? Están locos. La gente pasa por ahí, se reúnen esos locos a escuchar ahí, que hablar de la Biblia, un libro antiguo que se escribió hace cuánto. Es locura, es una locura, es una locura. Es una locura que una persona puede ir al cielo, porque para muchos ni siquiera hay cielo. Pero para nosotros es poder de Dios. El Evangelio es tan eficaz que viene cargado de la omnipotencia de Dios. Es tan poderoso el Evangelio que puede transformar una vida malvada, una vida horrible, en una vida para Dios. O si no, véanlo a Pablo. Mírenlo a Pablo. No vamos tan lejos. Mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo éramos? Mentirosos, fornicarios, adúlteros, malvados, mal hablados, maldicientes. Terribles. Muchos practicaron la brujería, el satanismo, borrachos, drogas. ¿Y qué hizo el Evangelio en nuestra vida? Nos transformó, nos dio vida nueva. ¿Usted cree que el Evangelio es poderoso? Mírese a usted mismo. Mírese. ¿Cómo era su vida? Una vida pecaminosa transformada en una vida para el Señor. Hay infinidad de testimonios, mis hermanos. Yo he escuchado testimonios hasta de guerrilleros
que fueron transformados por el Evangelio. Es poder de Dios. ¿Cómo se explica a usted que el pecado que antes amaba a una persona ahora lo odie? Es poder de Dios. Salvación. Salvación. Ningún centro de rehabilitación, ni Alcohólicos Anónimos, ni como se llama, puede transformar la vida de una persona como el Evangelio. El Evangelio transforma la vida de una persona desde adentro hacia afuera totalmente. Antes de conocer a Cristo, nos gustaba el alcohol y los vicios. Después de conocerlo, Dios quita eso de nuestra vida. ¿Cómo se explica a usted? El Evangelio es poder. El único mensaje que provee una esperanza genuina. El único mensaje que provee eternidad. El único mensaje que transforma al ser humano totalmente. Dígame si eso no es dinámica pura. Es dinámica pura. Primera de Corintios 15, 1 al 2. Ya casi terminamos. Primera de Corintios 15, 1 al 2. Además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cómo es posible que una persona tan malvada Dios le perdone sus pecados? Eso no alcanza a entender nuestra mente finita. Una persona tan mala, Dios le perdone sus pecados. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que después de que Pablo se convirtió, se encontró con muchos creyentes que habían perdido a su familia por culpa de Pablo. ¿Cómo cree que sintieron ellos? El ver que su torturador, su enemigo, era ahora su hermano de la fe. ¿Cómo se sentiría usted que una persona que le hizo muchísimo daño a su vida, el día de mañana crea en Cristo y ahora es su hermano de la fe? ¿Cómo se sentiría? Pregúntese. ¿Cómo asimilaron la realidad de sus creyentes al ver a ese Pablo? ¿Cómo lidiaremos nosotros con eso? Eso es el Evangelio. Perdón y salvación para personas malvadas. Si tú hoy estás aquí y no tienes a Cristo y te sientes lo peor del mundo, es que yo he cometido muchísimos pecados, he hecho infinidad de cosas, no. Ten en mente en tu corazón que Dios puede perdonar y darte vida eterna. No importa el pecado más terrible que hayas cometido, Dios puede perdonar y darte vida eterna. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Salvación para personas malvadas que no lo merecían. ¿Alguien alguna vez escuchó de Corrie ten Boom? Mire, esta mujer estuvo en la época de los nazis. ¿Y qué hace esta mujer? Junto con su familia, escondía a los judíos en su casa para que los nazis no los encontraran. Hasta que una vez la capturaron a ella. La llevaron junto con su hermana a los campos de concentración. Mataron a su padre y a su familia y la torturaron cruelmente. Uno de los soldados la torturaba y la humillaba constantemente. Incluso asesinaron a su propia hermana. Esta mujer salió de esos campos de concentración y muchos años después estaba dando su testimonio en una iglesia cuando se acercó un hombre donde ella estaba cuando terminó. Y ella apenas lo miró, lo reconoció. Era ese soldado que la torturaba y la humillaba constantemente. Pero ¿sabe qué? Era creyente. A ella le costó al principio perdonarle, pero ¿sabe qué entendió? Que la gracia de Dios puede llegar hasta al peor pecador que nosotros somos. Ese no se convierte, ese familiar mío es lo peor, es borracho, mujeriego, el Evangelio puede transformarlo. ¿Por
porque es poder de Dios, no nuestro. Puede transformarlo. No sigas cediendo a tus pecados y a tu maldad. Ven a Cristo que Él puede liberarte. El Señor no solo vino a morir por nosotros, vino a liberarnos del pecado. Eso es lo grandioso. ¿No se regocija en eso? Él puede hacerlo. Puede hacerlo. Esta mujer pudo ver eso en su torturador. Ya no era su torturador, era su hermano en Cristo. Su hermano en Cristo. Lógicamente tiene que una persona pagar por sus crímenes, ¿no? El Evangelio nos perdona, pero hay consecuencias si usted hizo daño ante la justicia, ¿no? Pero sobre el poder del Evangelio puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre, mis hermanos. Darnos vida nueva, vida abundante, vida en Cristo. Primera de Corintios 2, 1 al 4. Ya casi vamos terminando. Pues a darle ánimo para que tenga una esperanza. Primera de Corintios 2, 1 al 4. Miren lo que dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Evangelio no son palabras humanas, mis hermanos, es palabra de Dios. La vez pasada que hablábamos con Eddie, nos preguntábamos y decíamos, ¿dónde estuviéramos nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? ¿Qué vida tendríamos hoy? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Dónde estaría? ¿En las drogas? ¿Con 3 o 4 hijos fuera del matrimonio? ¿En el alcohol, tirado por ahí, habiendo perdido su familia y su matrimonio? ¿Cómo estaría? ¿O muertos de pronto? ¿No se han preguntado eso, mis hermanos? Hay mucho por qué agradecerle al Señor. ¿Dónde estaríamos? El Evangelio poderoso trae consigo grandes bendiciones en aquellos que lo reciben. Poder de Dios para salvación se traduce en liberación y rescate. Estábamos encadenados y el Señor rompió las cadenas y nos dio libertad. Libertad. Primero, el poder del Evangelio libra a las personas de la perdición. Mateo 18:11. El poder del Evangelio libra a las personas de la perdición. Mateo 18:11. ¿Puedes leerlo, Giovanni? 18:11. Si me ayuda el hermano Jesús con Romanos 5:9. Ahorita. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Perdidos, estamos perdidos en el mundo, sin rumbo, sin dirección y camino a la vida. Segundo, libra a las personas de la ira de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Mis hermanos, quien está en Cristo ya no está bajo la ira de Dios, pero el que no está en Cristo está la ira de Dios sobre él. Lo dice la palabra. Tercero, libra a las personas de la ignorancia y la ceguera espiritual voluntaria. Se lo leo, 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente del mundo, ¿por qué no cree el Evangelio? Porque está cegada. Tiene una venda espiritual en sus ojos, no cree. El Evangelio libera a esa persona de la ignorancia y de la ceguera espiritual. Cuarto, rescata a las personas del castigo definitivo por su pecado, del castigo eterno.
Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mis hermanos, el Evangelio es tan poderoso que penetra en todos los aspectos del ser humano. En todos los aspectos del ser humano. Penetra el Evangelio. Penetra en su mente. La mente entiende el Evangelio. Entiende la verdad acerca de Cristo. Hay entendimiento y raciocinio. El Evangelio no es un mensaje que la persona no va a entender, debe entenderlo. Debe saber lo que le están predicando, lo que le están diciendo. Por eso es tan importante que cuando usted predique el Evangelio, sea claro, contundente y preciso, para que la persona pueda entender el Evangelio. Entender el Evangelio. Romanos 10, 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. Miren lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual creen? Una persona, ¿cómo va a invocar a Dios si no ha creído en él? ¿Qué tiene que recibir primero? El Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué más vemos? El Evangelio penetra en lo emocional. En lo emocional. La persona manifiesta que ha entendido los hechos del Evangelio y siente dolor por su pecado. Una persona que no siente dolor por su pecado no ha entendido el Evangelio. Yo una vez le prediqué a un muchacho que era fornicario, mal hablado, grosero, y se reía y decía que creyó. Una persona tiene que sentir dolor por haber ofendido a un Dios santo. De ahí surge el verdadero arrepentimiento. Dolor, tristeza por el pecado y gozo por la misericordia y la gracia de Dios. Mire, cuando solo hay emoción sin raciocinio, posiblemente la persona no recibió el Evangelio. Cierra tus ojos y haz esta oración. Señor, gracias, te recibo, amén. Ya es salva la persona. Eso fue emoción sin razón. Debe haber emoción, pero también debe haber raciocinio. Tercero, penetra en su voluntad. El pecador, ¿qué hace? Somete su voluntad a Cristo. Antes yo era el que mandaba en mi vida, ahora es Cristo el que manda en mi vida. Antes yo hacía lo que quería, ahora es Cristo el que hace lo que yo quiero. Él me impulsa a hacer su voluntad. Eso es el Evangelio. El verdadero Evangelio. Por eso, mis hermanos, la fe genuina producirá obediencia genuina. Una persona que dice creer en Cristo, pero que no obedece a la palabra, ¿qué creen que es? Un falso creyente. La verdadera fe traerá verdadera obediencia y convicción. Por eso repito lo que dije una vez, mis hermanos. La salvación viene por oír el Evangelio. No porque usted vaya a un concierto cristiano, no porque usted escuche un testimonio, por más convincente que sea. El Evangelio viene por la palabra de Dios. Es que me convertí en un concierto. No, por el Evangelio. Si te convertiste en un concierto, toca mirar a ver si fue genuino. Efesios 1:13. Ahora sí ya casi acabamos.
Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y no solo habiéndolo oído, sino habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo de Romanos también nos dice que el evangelio fue dado primeramente a los judíos, ¿sí? Y después a nosotros. Primeramente a los judíos, a Israel. Ellos recibieron las promesas, ¿sí? Pero cuando usted ve la promesa hecha a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos nosotros, hermanos, los gentiles, ¿sí? Incluso vemos que Cristo primeramente llevó su ministerio ¿a quiénes? A los judíos. No lo busque, por el tiempo se lo voy a leer rápidamente. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después la salvación, ¿de quién vendría para nosotros? De los mismos judíos. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El evangelio es para todos, mis hermanos, sin distinción de raza, estrato social, nacionalidad. El evangelio es para todos, pero solo se hace efectivo en aquellos que creen. Tenemos claro que Dios no escogió solo a algunos para que se salven. Dios escogió a todos, pero no todos creen al evangelio. Esa es la realidad. No lo busque. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted hoy está aquí y no ha creído al evangelio, el Señor es paciente, pero tarde que temprano se va a acabar esa paciencia. Crea el evangelio, arrepiéntase, que mañana puede ser demasiado tarde, demasiado tarde. Versículo 17. Con ese versículo terminamos. Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos una palabra bastante importante dentro de la doctrina de la salvación. ¿Cuál es? Justicia. Justicia. Lo cual se puede traducir como justicia de parte de Dios. Aquí Dios revela la justicia. Nosotros no podemos ser justos por nuestras propias fuerzas. La justicia de Cristo es imputada a nosotros y de esa manera somos declarados justos delante de Dios. Gratuitamente. Declarados justos delante de Dios. Mire, una persona puede hacer caridad a otros. Puede ser la persona más altruista, más generosa, más buena. Pero si no tiene a Cristo, sus obras, dice Isaías, son un trapo de inmundicia. Y como les decía a los hermanos de Berea, usted sabe lo que es un trapo de inmundicia en la Biblia, ¿no? No se lo voy a explicar. Pero una persona, por más buena que sea, ay, yo soy buenísimo, mire, yo les doy de comer a todos los niños de Bogotá. Yo, mejor dicho, visito a los ancianos, visito a los presos, visito las viudas. Yo soy peor que la madre de Teresa de Calcuta. Todo lo que usted haga es un trapo de inmundicia. ¿Pero cómo así? Porque la justicia solo viene de parte de Dios. Solo de parte de Dios. De parte de Dios, mis hermanos. No lo busque. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento.
Jamás podremos llegar a los parámetros de justicia que Dios requiere, solo por medio de Cristo. Cristo se pone delante de nosotros y le dice al Padre: este es justo, porque yo pagué por él en la cruz de Calvario. Y es justo. Esa es la justicia de Dios, mis hermanos. El Evangelio, justicia de Dios, gratuita por medio de Cristo. Se lo leo rápidamente, Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Necesitamos fe cuando creemos y necesitaremos fe en el camino que tenemos por delante. Por fe y para fe. Fe para creer y fe para continuar en el camino, mis hermanos. Por fe y para fe. Se lo leo, Hebreos 10, 38 a 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe verdadera se va a demostrar ¿cómo? Con acciones. Una vida agradable y piadosa delante de Dios. Vivir por fe y para fe, continuamente en fe. Colosenses 1, 21, 23, se lo leo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Para terminar, mis hermanos, recordemos estas palabras: justificación, gracia, fe, reconciliación, vida eterna. Eso es lo que usted tiene si es creyente verdadero. Termino con eso. ¿Cómo estás en la carrera que tienes por delante? ¿Cómo te sientes? ¿Estás firme caminando con el Señor? ¿Te sientes de pronto débil, desanimado, triste, a punto de claudicar? Yo quiero orar en esta mañana por ustedes, hermanos. Si se sienten firmes, para que el Señor los fortalezca aún más. Y si están débiles, para que el Señor los levante y los ayude a seguir adelante. Quiero terminar con este versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Escúchenlo. Efesios 3, 14 al 19. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Si tú no tienes a Cristo, hoy es el día para que lo recibas. Oremos. Señor Dios, quiero pedirte hoy por cada una de las personas que están en este lugar. Posiblemente su vida no ha sido una vida placentera.
Ha habido luchas, rechazos, burlas, persecución, duda, temor. Como creyentes genuinos afrontaremos eso, Señor. Hoy te quiero pedir, Señor, por mis hermanos, que los fortalezcas, les des fuerza para continuar en el camino. ¿Vendrán más luchas? Claro que sí. ¿Vendrán de pronto más desánimos? Sí. ¿Vendrá persecución? Es seguro que sí. Te pido que los fortalezcas, que los ayudes a seguir adelante. Posiblemente su familia no es creyente, posiblemente hay rechazo de su parte. Dales fortaleza para seguir adelante. Anímalos, ayúdalos, guíalos y levántalos. Te pido por ellos, Señor, en esta mañana. Pero también te pido por aquellas personas que están aquí y no han creído al Evangelio aún. Quiero decirles que hay un camino que conduce a la muerte, al infierno, al terror, a la eternidad sin Cristo. Pero hoy pueden hacer a un lado ese camino y recibir la salvación, el Evangelio. Cristo vino y murió por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario para que tengamos vida eterna. Pero no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y ascendió al cielo, y un día volverá por nosotros. Creas el mensaje y recibe la salvación que el Señor te da en esta mañana. Mañana puede ser demasiado tarde, como decimos, demasiado tarde. Gracias, Señor, que demos testimonio cada día de ti y valoremos lo que nos has dado. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.